Hola, mi nombre es Brandon Chavarría, bienvenido a mi canal de YouTube Yus Conectados. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el mundo del derecho y es el derecho natural. Primero que todo, tenemos que decir que el derecho natural no es el derecho ambiental. Cuando uno entra a la facultad de Derecho, lo primero que uno piensa es que derecho natural tiene que ver con animales, tiene que ver con naturaleza y tiene que ver con refugios de vida silvestre y todas estas cuestiones. Derecho natural es algo muy diferente y muy aparte de este tema. Pero para hablar sobre el derecho natural, nosotros tenemos que tener una noción mínima de qué es el derecho o cuáles son los elementos esenciales del derecho, porque el derecho es un concepto muy difícil de definir y existen diferentes escuelas o diferentes paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es como una forma de concebir la realidad y de buscar soluciones y respuestas para un fenómeno concreto a partir de esa concepción que nosotros tenemos. Por decirlo de esta forma, un paradigma es como ver el mundo a través de unos lentes especiales y de acuerdo al lente que estés usando vas a ver la realidad de X, Y o Z forma. Existen 4 grandes paradigmas que tratan de entender qué es el derecho. Esta pregunta es muy difícil, por eso el título de este video es Conociendo el Derecho, porque vamos a tratar de entender qué es el derecho a partir de uno de estos paradigmas. Hoy vamos a hablar del naturalismo, pero también existe el positivismo, también existe el marxismo y también existe la escuela sociológica del derecho que tratan de entender el derecho de una manera muy específica en cada corriente o en cada paradigma. Antes de hablar de todos estos paradigmas y del derecho natural como un paradigma específico, nosotros tenemos que entender una cosa, y es que el derecho, indistintamente de la lupa con la que lo estemos viendo, tiene algunos elementos en común. ¿Y cuáles son estos elementos? Primero que todo, partimos del hecho de que el ser humano es de naturaleza sociable. Quiere decir que el ser humano no puede vivir aislado de la naturaleza. Es muy importante la relación con otros sujetos. Entonces, la sociabilidad del ser humano es el primer elemento del derecho. Ahora, los seres humanos convivimos con otros seres humanos y ejercemos determinados comportamientos. Entonces, en esta sociedad en la que vivimos, con estos comportamientos, hay conductas que se alejan de lo que en estadística se dice la media o son poco comunes. Cuando estas conductas se desvían o hay desviaciones del comportamiento, algunos suelen tener consecuencias negativas, lo que quiere decir que la persona que se ha desviado recibe una sanción social. ¿Por qué? Porque el otro elemento del derecho es la desviación de la conducta y el control social, que son elementos que están fluyendo e interrelacionándose para formar lo que es el derecho. Entonces el derecho por excelencia es un mecanismo de control social, indistintamente de los paradigmas con los cuales estamos analizando el fenómeno jurídico. Para el derecho natural, la concepción del derecho es como una concepción de una norma que, aunque no ha sido escrita o no la podemos ver, trasciende el derecho, está incluso antes del derecho y es el fundamento del derecho. Entonces, no limita el derecho a lo que es escrito o a lo que se puede leer en una norma, sino a lo que nosotros interiormente tenemos o entendemos dentro de la sociedad como algo que debería realizarse sin necesidad de que exista una norma escrita o no que nos diga que eso es así. Ya hemos hablado un poco sobre la introducción del naturalismo jurídico, pero tenemos que entender que aunque estos pensadores tenían en común lo que hemos dicho anteriormente, de creer que hay un derecho anterior y universal que no ha sido puesto por escrito, pero que nos obliga, tienen diferentes aristas conforme se va desarrollando la historia de la humanidad, va cambiando un poco la concepción dentro de la escuela, pero sin perder lo que los une. Una de las clasificaciones de estas aristas que se forman dentro del naturalismo jurídico es la que hace el profesor de la Universidad de Costa Rica, Luis Rodríguez, que lo divide en 4 etapas que vamos a analizar a partir de este momento en esta aventura jurídica. Natural antiguo. En este derecho natural antiguo nosotros vamos a encontrar 2 líneas principales, que es un poco Sócrates, Platón y Aristóteles con su pensamiento, y del otro lado nosotros vamos a encontrar la parte de los estoicos. Empezamos con Sócrates. Sócrates es el primer filósofo que nos empieza a decir o nos empieza a hablar en la historia de la existencia de lo justo. Y esta existencia de lo justo es lo que marca la existencia de un derecho
anterior al que está escrito, porque no necesariamente la norma que está escrita significa que sea justa, porque nadie dudaría en decir que muchas cosas del ordenamiento jurídico de la Alemania nazi, aunque estaban por escrito, eran injustas. Platón, en su obra La República, él ve el Estado como un conjunto de individuos que tienen que estar en armonía para poder formar este proyecto político, pero esa armonía solo se lograba a través de la justicia. Aristóteles. En el caso de Aristóteles, Aristóteles nos plantea ahora una idea de una justicia que tiene que ver un poco más con la distribución. Sin embargo, él plantea por primera vez que hay una justicia que viene dada de la naturaleza y hay otra justicia que viene dada por parte del Estado. Y aquí es donde empezamos a notar ya nosotros la parte de qué es derecho natural. Tiene que ver con la naturaleza. Estamos buscando en la esencia o en la naturaleza de las cosas el fundamento del derecho. Ahora, continuando en la antigüedad, tenemos otro grupo de pensadores que conciben el derecho natural de una manera muy determinada y tenemos a los estoicos. Este grupo de filósofos dice que el cosmos o la naturaleza está compuesta por dos principios. Tenemos el principio de logos, que es parte de la razón o la recta razón, que es divina, que es inmanente al ser humano, o sea que lo traemos ya como escrito aquí en la mente, y por otro lado tenemos el principio material del ser de las cosas. Y este principio espiritual o este logos se refleja a través del concepto de la recta razón. ¿Y qué es la recta razón? La recta razón son un conjunto de principios éticos y principios morales que nos obligan a los seres humanos en nuestra relación con las demás personas. Entonces, como también estos mismos filósofos anteriormente han planteado la idea de que los seres humanos somos animales racionales, entonces, por medio de la recta razón, nosotros podemos entender y adquirir estos principios de ética y de moralidad que dan el fundamento a nuestras actuaciones en el plano social por medio de la razón. Derecho natural cristiano. Como pueden ver, ya hemos ido avanzando en el tiempo porque más o menos aquí nos estamos ubicando ya en la Edad Media. Ahora, nosotros tenemos dentro del derecho natural cristiano como dos formas de verlo también dentro de esta cosmovisión, por decirlo de esta forma. Tenemos la parte de la patrística, representada por San Justino, que dice que hay cosas que son justas indistintamente del tiempo en el que nosotros nos ubiquemos o el contexto histórico y el lugar donde estemos. Son universales y están, como lo dice el concepto, universal por todo el mundo, y esto quiere decir espacio y tiempo indefinidos. Todo lo que es contrario a esta ley eterna es injusto. Él concibe entonces ahora el derecho o las leyes, que aquí se empieza a introducir ya el concepto de ley, como la existencia de dos tipos de leyes: la ley eterna y la ley natural. La ley eterna es una ley que le ha sido dada al ser humano para ordenarse, para vivir en armonía por medio de Dios. Una forma de entender la ley eterna es la siguiente: cuando nosotros vemos la naturaleza, vemos orden, vemos desde el punto de vista de la ecología, vemos como un equilibrio en la naturaleza, las cosas funcionan ordenadamente. Cuando nosotros vemos el espacio exterior, los planetas tienen un orden, todo está en armonía. Entonces, la idea más o menos aquí es que toda esta ley que hace funcionar en orden y armonía las cosas fue traspasada a los seres humanos en alguna forma en que la podamos nosotros comprender. Y entonces está la ley humana, que es la ley que crea el hombre, pero basado en la ley divina o en la ley eterna más bien. Otra de las corrientes que hay dentro del derecho natural cristiano es la escolástica, representada por el señor Santo Tomás de Aquino. Él recupera los conceptos también de la patrística y dice que existe una ley eterna y existe también una ley natural. Sin embargo, él agrega dos cosas. Dice que esta ley natural puede ser de dos tipos. Uno de los tipos puede ser la ley humana en su máximo esplendor, que es lo que nosotros creamos con nuestro propio intelecto y tratamos de ordenarnos para el bien común. Y otra puede ser la ley divina, que se hace positiva a través del ser humano, por ejemplo,
casi que por antonomasia, es el caso de los 10 mandamientos, cuando la autoridad divina le da por escrito la ley al ser humano para que le sea más fácil pues entenderla por medio de la razón. Y esto es en resumen la forma en que se ve el derecho natural con el cristianismo, como un derecho que ha sido o cuyo fundamento es la naturaleza divina del ser humano, o sea, la imagen y semejanza de Dios nos hace, al igual que Dios ordena la creación y ordena las cosas, nos hace ordenarnos a nosotros mismos en sociedad de acuerdo a determinados estándares. Finalmente, la tercera corriente o la tercera forma de ver el derecho natural va a ser cuando llegamos más o menos a los tiempos de la Ilustración en el siglo XVIII. Aquí el fundamento del derecho sigue siendo la naturaleza, pero ya no es tanto esta naturaleza divina del ser humano, sino va a ser una naturaleza racional. Recordemos que estamos en el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, y la palabra racionalidad se vuelve moda. Entonces, ahora el fundamento del derecho va a ser que nosotros mismos, por nuestra naturaleza razonable, entendemos que es mejor vivir ordenados en sociedad bajo ciertos estándares y no crear disturbios, y tratar de entender el derecho entonces como un producto meramente humano por nuestra propia inteligencia. Más o menos aquí hay como dos corrientes que posteriormente se pueden explorar en los cursos de teoría del Estado, que es decir, que el derecho se crea porque nosotros en naturaleza social somos tan malos unos con otros, el hombre es un lobo para el hombre, diría Hobbes, que entonces cedemos parte de nuestra libertad con tal de protegernos por medio de un orden jurídico. Otras teorías contractualistas, tal vez un poco más como Rousseau, nos ven como un poco más amigables, entonces nosotros pues para estar un poco más en armonía, un poco más buscando el bien común, pues entonces creamos todo un concepto de Estado y un concepto de ordenamiento jurídico para protegernos, pero aquí la idea común es que el derecho nace de nuestro propio raciocinio sin que intervenga una autoridad divina. Esto ha sido conociendo el derecho desde el punto de vista del naturalismo. Espero que les haya agradado. Cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier observación la pueden dejar en los comentarios, y si te ha gustado el video te recomiendo darle un like, suscribirte al canal y compartirlo con otras personas que puedan estar interesadas en aprender del derecho de una manera creativa.